Vamos nosotros a hablar del Evangelio. ¿En qué libro? En el libro de Esther. De hecho, el libro de Esther es el último libro dentro de nuestro canon considerado como libro histórico. Ya después los que siguen ya son diferentes en otros tipos de géneros. Así que estamos muy contentos del avance que vamos teniendo, y esta mañana pues queremos hablar acerca del Evangelio en Esther. Fíjese que en el año 333 antes de Cristo, y esa fecha recordémosla no por el evento en sí, sino que porque son 300 años antes de la venida de Cristo. Recuerde que Dios por casi 400 años Él guardó mucho silencio, es decir, no envió ningún profeta. La palabra que había sido dada era lo que había. Sin embargo, en el año 333, Alejandro Magno, como algunos ya pueden recordar la historia de él entró en la ciudad de Jerusalén, en el año 333. Cuando Jerusalén, capital de Judá, estaba bajo el imperio persa, que es lo que veníamos hablando en las enseñanzas anteriores. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando van al exilio, recuerde que fue el imperio babilónico, pero el imperio babilónico lo conquistó el imperio ¿qué? Persa. Pues ahora nos encontramos en un punto bien importante también de la historia. En el año 333, en esta gran campaña que hizo Alejandro Magno desde lo que era Asia Menor a pasar a toda esta zona donde estaba Israel, él comenzó a conquistar todas las ciudades y las provincias de los persas. Pues en este año entra la ciudad de Jerusalén y precisamente la conquista. Ya no era entonces de los persas, sino que ahora, siendo conquistada, pasa a ser propiedad de los griegos. En ese momento, todos los judíos que se encontraban ahí, obviamente tuvieron muchas preguntas y mucho temor. Eran tiempos de aflicción. Recuerden que ellos eran esclavos, eran vasallos, aunque no en la esclavitud que nosotros consideramos hoy con grilletes, pero eran esclavos, es decir, ellos eran propiedad del imperio persa y ahora pasaron a ser propiedad del imperio griego. Y no conocían a este emperador, no sabían qué esperar de él, no sabían si lo iban a mandar a matar, no sabían si los iban a exterminar, no sabían absolutamente nada. Por lo tanto, preguntas como ¿qué podemos esperar en estos tiempos de aflicción? No es locura nosotros decir que probablemente lo pensaron. Preguntas como ¿qué podían ellos esperar de Dios ahora que estaban viviendo una nueva etapa de aflicción ante un nuevo emperador? ¿Qué podían esperar los judíos en este tiempo de aflicción cuando Alejandro Magno los conquistó? Precisamente ante esas preguntas hubo alguien que no sabemos quién es, inspirado por Dios, escribió el libro de Esther. El libro de Esther fue una respuesta a ese evento. El libro de Esther fue un libro que se escribió para responder esa aflicción en el corazón de ellos. Por eso es que en el libro de Esther nosotros vemos que hay tres narrativas complementarias entre ellas, que Él les enseñó a ellos cómo el Dios providencial, cómo Dios providencialmente actúa o actuó en la historia para proteger siempre a su pueblo. Si algo nosotros vemos en el libro de Esther es la providencia de Dios en cómo Él maneja la historia para proteger a su pueblo. Por lo tanto, este libro de Esther, que narra tres historias complementarias, era para enseñarle a ellos que ellos no debían de temer, pues el Dios del pacto les protegería y cumpliría todos sus propósitos soberanamente una vez más sobre su pueblo. El libro de Esther, por tanto, fue escrito para enseñarles acerca de la providencia de Dios en la protección de su pueblo. Y es lo que hace interesante el libro, porque son historias que ya habían pasado. Lo que usted lee en Esther no estaba pasando en este momento, sino que fueron escritas para ser recordadas, para enseñar para un tiempo de aflicción lo que Dios hizo en otro tiempo de aflicción, muchos años antes, en el pueblo de Dios. ¿Me estoy de entender, mi familia? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, ¿cuáles son estas tres historias complementarias? Bueno, la primera de ellas la vemos del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 18, que es la elección de Esther como reina. En estas pequeñas dos porciones de estos dos capítulos vemos muchos actos providenciales de Dios para asegurarse Dios que Esther llegara a ser reina. En primer lugar, vemos cómo Dios se asegura que por un desprecio de la reina Vasti al rey Asuero,
Vasti fue rechazada por el rey como esposa. Providencialmente, Esther es cuidada pequeña, sus papás murieron, que eran tíos de Mardoqueo, es decir, que Esther era prima de Mardoqueo, pero Mardoqueo al verla pequeña la crió como una hija. Providencialmente vemos que Dios hizo que Esther tuviera como padre a su primo Mardoqueo. Providencialmente vemos que la Escritura dice que era una mujer, y lo dice así, de bella figura y hermosa, dos aspectos diferentes de una mujer. Providencialmente vemos también que cuando el rey mandó a reunir de todas las ciudades las vírgenes más hermosas para elegir la reina, providencialmente Dios le da gracia a Esther delante del eunuco que estaba eligiendo, y el eunuco al verla tan hermosa, dice la Escritura que por la gracia que ella tuvo delante de él, entonces él la puso en el lugar más especial del harén, donde iba a ser sumamente cuidada ella. Interesante entonces, en este contexto, en donde nadie sabía que ella era judía, después de un año de estar siendo preparada, perfumada todos los días, siendo perfumada y preparada con ungüentos especiales aromáticos durante un año, estaba siendo oreada, es presentada delante del rey, y providencialmente sucedió lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 17. Y amó el rey a Esther más que a todas las mujeres, y logró ante él más gracia y favor que todas las doncellas, tanto que él le puso la corona real sobre la cabeza, y la proclamó reina en lugar de Vasti. 3 veces en estos 2 capítulos se menciona la palabra gracia con respecto a Esther. Dios providencialmente está moviendo sus hilos de la historia. La segunda historia comienza precisamente en el siguiente versículo, en el 18-19, que es la lealtad de Mardoqueo. Una vez ya Esther es reina, pues el autor de Esther nos narra una pequeña historia que luego sirve para entender la historia más grande que trata Esther. Providencialmente, Mardoqueo, quien estaba todos los días junto a la puerta, imagínense cómo Mardoqueo amaba como padre a Esther, que todos los días junto a la puerta del rey, él siempre estaba ahí parado para ver a Esther y saludarla de lejos. Pues providencialmente, estando ahí, él escuchó cuando 2 soldados estaban planificando una conspiración para matar al rey. Viene Mardoqueo, le avisa a Esther, le avisa al rey, el rey manda a investigar y resulta lo que dice Esther 2, versículo 23. Investigado y comprobado el asunto, aquellos 2 fueron colgados en un madero, y esto fue escrito en el rollo de las crónicas, en presencia del rey. En presencia del rey. Y ahí termina la historia. No dice más, simplemente dice que fue escrito que Mardoqueo reveló un complot que fue investigado, resultó ser cierto y el rey fue salvado. Ok. Y ahí entramos a la tercera gran historia, que abarca ya del capítulo 3 hasta el capítulo 10, hasta el final. Nosotros nos encontramos aquí con un hombre llamado Amán, que era un agageo, que abusando de su poder, él logra que mediante engaños que el rey Asuero decrete el exterminio total de todo el pueblo judío. Y es lo que nos narra Esther capítulo 3, versículo 13, diciendo: Y los decretos fueron enviados por correo a todas las provincias del rey, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños y mujeres, en un mismo día, el 13 del mes 12º, o sea, el de Adar, y saquear sus bienes. Cuando uno lee el contexto de este versículo, usted va a encontrar que cuando el rey decretó esto fue en el primer mes. Es decir que del decreto faltarían 12 meses para exterminar por decreto a todos los judíos. Usted puede ir ahora hilvanando la razón por la cual fue escrito Esther para un tiempo como aquel, en que los judíos estaban viendo a Alejandro Magno destruyendo ciudades, conquistándolas. Por eso es que el autor de Esther comienza a narrar esta historia, porque hubo otra época también de aflicción en el pueblo judío, pues ahora hay que ver qué hizo Dios. Ahora, paradójicamente, Esther es el libro en la Biblia en donde Dios nunca aparece, el nombre de Dios, nunca. Búsquelo, nunca aparece. Nunca dice ni Señor ni Dios. Pero el personaje principal de la historia es Dios. Y entonces lo que nosotros vemos aquí
es que cuando este decreto es enviado a todas las provincias de los persas, todos los judíos, dice la Escritura, clamaron amargamente. Si usted sigue la lectura, dice que hubo ayunos, llantos, lamentos. Es más, dice la Escritura que el saco y la ceniza vinieron a ser la cama de muchos judíos. Es decir, fue un tiempo de gran dolor. Claro, era un decreto. Ellos eran vasallos, eran esclavos. El rey podía hacer lo que quisiera. Y resulta que ahora sin explicación los manda a matar. Entonces en eso Mardoqueo, pensando que Esther no sabía probablemente, Mardoqueo sale corriendo y a través de una persona le manda a decir y le manda por escrito una copia del decreto y le pide a Esther que, aprovechando su posición tan importante en el reino, interceda por ellos ante el rey Asuero. Pero sin embargo, cuando Esther recibe esa petición de su papá, de su padrastro Mardoqueo, ella responde lo siguiente en Esther capítulo 4 versículo 11. Todos los siervos del rey y la gente de las provincias del rey saben bien que para cualquier hombre o mujer que acuda al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para acudir al rey en estos 30 días. ¿Sabe qué hizo ella, hermano? Esto. Por su pueblo. Ella se lavó las manos. Ella dijo, yo no voy a ir a exponer mi vida por ustedes. No lo voy a hacer. ¿Qué me estás pidiendo, Mardoqueo? Que yo, la reina, pierda mi posición de reina, exponga mi vida por todos ustedes. ¿Qué te pasa? Que no sabes que nadie se puede presentar ante el rey. Yo no voy a dar mi vida por ustedes. Yo no voy a exponer. Tengo mucho que hacer. Tengo parciales que presentar. No, tengo mucho trabajo. Tengo que ir a presentar un trabajo a la universidad. No, tengo mucho que hacer en mi oficina. No puedo. No, es que yo no sé cómo evangelizar. Es que yo no sé cómo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Versículo 12 al 14. Refirieron entonces a Mardoqueo las palabras de Esther. Y Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esa frase le demuestra a usted que lo que le estoy diciendo no es una eisegesis, que me lo estoy inventando. La Biblia dice que Mardoqueo le dijo, no creas dentro de tu alma, así, no creas dentro de ti, que por estar dentro de la casa real te vas a salvar siendo judía. O sea que ella sí creía que se podía, ¿qué? Claro, era el interés de ella. Egoísta, arrogante. Qué mujer, ¿no? Pecadora, podrida, corrupta. Como usted y como yo, hermanos. Todos somos pecadores ante Dios. Entonces viene él, Mardoqueo, y le dice lo siguiente, sigue diciendo en el 14. Por cuanto, si en este momento callas, socorro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Wow. ¿Sabe qué hace Mardoqueo, hermanos? Mardoqueo le recuerda la providencia de Dios. Mardoqueo comienza a recordarle que Dios es un Dios fiel al pacto, que Él los va a proteger. Él le dice, mira, Esther, si tú al final no vas a hacer nada, pues ¿sabes qué? Dios de otro lado va a mandar la ayuda, pero que los judíos van a ser salvados por Él, van a ser salvados por Él. Pero ten presente que tú y la casa de tu padre, es decir, el nombre de tu padre, van a perecer contigo. De igual manera vas a morir. Y date cuenta algo, Esther. ¿Quién quita que para un tiempo como este de aflicción es que tú fuiste providencialmente llevada a ser reina de todo el imperio persa? ¿Qué responde Esther? Pues Esther, reconsiderando ya su postura, reflexionando en las palabras de Mardoqueo, ella es redargüida
porque así es la palabra de Dios. Es útil para, dice la Escritura, para redarguir, para exhortar, para dirigir, para confrontar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por lo tanto ella reconsideró su postura, entendió su pecado y responde a Mardoqueo en el versículo 16 diciendo: yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si he de perecer, que perezca. Que perezca. Pero yo voy a ir a interceder. Y lo hace, se presenta, el rey le favorece, le presenta el cetro, ella lo toca, por lo tanto puede estar delante de él viva. Y el rey le pregunta que qué es lo que ella quiere. Entonces Esther ya había preparado una estrategia para desenmascarar a este agageo llamado Amán. Y estando delante del rey le pide por favor que no solamente esa misma noche que se presentó comieran, sino que ella quería prepararles un banquete especial a él, a Amán y a la esposa de Amán al día siguiente. El rey accede y Amán también accede. Sin embargo, cuando vemos nosotros esta parte de la historia, observamos que esa noche, de ese día en que Esther se presentó ante el rey, esa noche pasaron dos historias paralelas. En primer lugar, vemos que Amán, llegando a la casa, les cuenta a todos sus amigos y a su esposa que la reina lo había invitado a una cena, alegre y enorgullecido de su nombre, siendo aparentemente respetado en el imperio. Él le dice que está muy contento porque está enojado con el benjamita Mardoqueo. Entonces viene la esposa, la muy sabia, insensata esposa, ¿verdad? Y le dice: no, construye una horca, manda a construir una horca para mandar a matar al día siguiente a Mardoqueo. Y entonces él dice: bueno, construyan la horca y al día siguiente yo temprano voy a estar delante del rey y le voy a decir que me permita, que me dé el permiso de matar a este benjamita, a este judío llamado Mardoqueo en esta horca. Eso pasó esa noche, pero también esa misma noche en la casa real el rey no podía dormir. Y entonces providencialmente él llama al escriba y le pide por favor que le lean las crónicas de los reyes del reinado de él. Y resulta que la parte que le comienzan a leer de un tal Mardoqueo, que descubriendo un complot, el rey ahora es salvo precisamente por la intervención de él. Entonces el rey pregunta, bueno, les dice a sus oficiales: ¿y qué hizo el rey para honrar a este hombre? Pues nadie lo ha honrado a él. No, dice él. Y ya era de mañana, él no durmió toda la noche. Y entonces, ¿quién cree que estaba afuera? Afuera de las puertas del rey. Amán estaba presente ahí, listo para mandar a matar a Mardoqueo. Pero entonces cuando el rey lo ve a Amán, ok, entra, ven, mira, ¿tú qué harías con alguien que el rey quiere honrar? Y él pensó, uy, a mí me va a honrar. Entonces dijo él, no, o sea, tienes que hacer tres cosas. Mira, primero ponle tus vestidos reales a esa persona. Segundo, saca tu caballo real. Y que tercero, que una persona lo lleve por toda la ciudad pregonando hacia el rey que quiere bendecir y honrar a una persona. Y él dijo, ya la hice. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Buena idea, le dice. Así que tú vas a hacer eso. Tú vas a guiar a esa persona. ¿Y quién es? Mardoqueo, le dice. Y entonces, ¿oí cómo le dice que lo mande a matar? Providencialmente, Dios salvó a Mardoqueo. Y Mardoqueo todo esto ni sabía del complot. Entonces, pasa la historia, lo pasean, etcétera, y llega la noche, la cena. Entonces, cuando comienza la cena, el Esther le dice al rey que ella y su pueblo, los judíos, iban a ser exterminados. Y el rey se enoja porque la amaba mucho. Y se enoja y le dice, ¿quién es este enemigo que ha hecho eso? Y él le dice, el enemigo es Amán, le dice. Y Amán, no sé, que se le cogió la comida, ¿sabe qué le pasó, verdad? La cuestión es que viene el rey, se enoja, sale del lugar donde estaban cenando, y entonces viene Amán, se le tira a la reina. Recuerde que antes los asientos no eran sillas así. Estamos hablando que muchas veces los reyes estaban acostados. Resulta que él se lanza a los pies de ella. El rey vuelve a entrar. Amán le está rogándole por su vida porque sabía que el rey le iba a mandar a matar, dice la escritura. Entra el rey y al ver eso, esa escena, dice, ¿qué? ¿Todavía quieres violar a la reina? Le dice, mándenla a matar. Viene un soldado y dice, mira, él tiene una horca, en esa misma horca mátenlo, le digo. Y lo matan.
Providencialmente el enemigo es muerto, pero la rabia estaba presente porque el decreto había sido dado. Y nadie podía, ni el rey podía eliminar ese decreto. En la ley medo-persa simplemente no se podía derogar un decreto real. Entonces viene ella, ya con Mardoqueo, con su padrastro, viene y hablan con el rey. Y el rey les dice eso, que no podía eliminar el otro decreto, pero lo que sí pueden hacer ellos es hacer un nuevo decreto para defenderse. Les da su sello real, era su anillo, y le dice, ustedes escríbanlo. Entonces ellos describieron que en ese 12º mes de ese año, ellos tenían el derecho y la obligación de defenderse de los enemigos, de los que quisieran atacarlo y matarlos en ese día. Por lo tanto, ellos podían tomar armas para defenderse y atacar a los enemigos. Providencialmente, luego de esto, Mardoqueo obtiene un lugar de honor en el imperio persa. Providencialmente. Llega el 12º mes. Muchos desistieron de atacar a los judíos. En el capítulo 9, versículo 3 al 4 dice así: ¿por qué ellos desistieron de atacar a los judíos si ellos querían matarlos? ¿Por qué? Y todos los príncipes de las provincias, y los sátrapas, y los gobernadores, y los funcionarios menores del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, por cuanto Mardoqueo se había engrandecido en la casa del rey, y su fama se había extendido a todas las provincias, pues el varón Mardoqueo se hacía más y más grande. ¿Más y más qué? Grande. Impresionante, ¿no? Impresionante que el temor de hacer algo en contra del pueblo de Mardoqueo, por la posición que tenía Mardoqueo, hizo que sátrapas, príncipes, gobernadores dijeran, como decimos a favor, guachos, yo no voy a atacar a los judíos. No, hombre, aquí, ¿para qué me mande matar Mardoqueo? Entonces, todos providencialmente se hicieron amigos de los judíos, pero algunos no. Entonces los judíos, vino el día del exterminio, y el que estaba pactado para el exterminio, resulta que los judíos vencieron. Vencieron porque mataron a más de 75,000 personas, dice la Biblia, que los odiaban. Ahora, gracias al Señor, gracias a la providencia de Dios, ellos no fueron exterminados, sino que precisamente por esa victoria que Dios les concedió providencialmente, ellos vencieron a sus enemigos. Y precisamente por esta victoria providencial de Dios, es que Mardoqueo, reconociendo que era de Dios y su providencia, él manda a todos los judíos en todas las provincias persas a que a partir de ese día, todos los años en esa misma fecha, tenían que celebrar una fiesta para recordar cómo providencialmente ellos reposaron de sus enemigos en ese día. Y le llamaron la fiesta del Purim, porque la palabra pur significa suerte. Es decir, que providencialmente, no por suerte como la conocemos hoy, sino que providencialmente ellos fueron salvados del exterminio. Ahí es donde termina la historia de Esther, del libro de Esther, diciendo en el último versículo, es decir, capítulo 10, versículo 3, termina el libro diciendo: porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz a todo su linaje. Él terminó siendo el segundo, como José en su tiempo. Providencialmente Dios lo llevó de estar en la calle, en las puertas del rey. Providencialmente Dios lo llevó a ser el segundo a la parte del rey. Y dice, aceptado por la multitud de sus hermanos, es decir, que lo amaban. Él procuró todo el tiempo estando allí en esa posición. ¿Qué procuró? Hermanos, estando en la posición de segundo del imperio persa, Mardoqueo, ¿qué procuró por su pueblo? El bienestar de su pueblo y hablando paz a todo, igual que los políticos de nuestro país, ¿verdad? Que buscan el bienestar de nuestros pueblos. Nosotros vemos en estas tres historias complementarias cómo el autor de Esther, que no sabemos quién fue, cómo él realmente busca enseñar a los judíos que Dios, aunque no es ni siquiera mencionado aquí en todo un libro, él providencialmente mueve cada hilo de la historia para él glorificarse en medio de su pueblo. Él les muestra cómo Dios realmente ama tanto a sus elegidos y a sus redimidos, que Él siempre los protege. Cómo Dios, aunque Él no se deje ver algunas veces, o Él no se escuche algunas veces,
Él actúa. Y siempre actúa a favor de su pueblo, para sus propósitos. Por lo tanto, ahora a aquellos que estaban siendo atacados por Alejandro Magno y que no sabían cómo este nuevo emperador iba a ser, Esther les está predicando a ellos diciéndoles que no deben de temer. Porque el Dios del pacto, así como protegió en aquel momento, una vez más va a volver a protegerlos. Y Él va a cumplir los propósitos soberanamente sobre ellos una vez más. Y es que nosotros podemos ver de que Dios precisamente les protege a ellos porque Dios es fiel a su pacto. La pregunta es, ¿por qué Dios los protegió, pastor? ¿Por qué Dios no permitió que fueran exterminados y por qué Dios no iba a permitir que Alejandro Magno exterminara a los judíos? Porque Dios, siendo fiel al pacto, Él había dicho desde Eva y Adán, les prometió una simiente que terminaría aplastando la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Y resulta que esta simiente viene por el linaje de Abraham, a quien le prometió que esta simiente, por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esta simiente, esta promesa pasa y tiene un progreso en su revelación con Jacob, cuando dice que va a ser un rey. Y luego pasa a David diciendo que este rey va a ser un reino eterno. Y resulta que al tiempo en que tanto aquí con el tiempo de la reina Esther, como el tiempo en el cual estaban viviendo con Alejandro Magno, como todavía ese rey no había venido, Dios no podía permitir el exterminio de su pueblo. Pero ¿por qué lo hizo? Todo lo hizo para proteger su simiente. ¿Cuál simiente? Aquella simiente que sería el Salvador del mundo, aquella simiente que sería el Cordero Pascual, para paz, para salvación, para rescate de su pueblo esparcido por sobre todas las naciones de la tierra, para que en el tiempo de su venida, de cada tribu, pueblo, lengua y nación, se conformara en esta simiente salvadora un nuevo pueblo, la iglesia. Por lo tanto, resulta que esta simiente tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Dios fue fiel al pacto en que Él protegió a la simiente prometida. Pues de igual manera, así como Dios fue fiel en aquel momento, Dios sigue siendo hoy fiel a su pacto. Él envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero por eso vemos ahora nosotros que así como Él protegió a su pueblo para proteger a su simiente, para hacer eso, Él usó a una persona que aparece en toda la historia, que es Mardoqueo, que lo ocupó para confrontar a Esther, para ayunar con los pueblos, para cuidar a Esther, para hablar con el rey, para idear el decreto. Si hay un personaje que es muy activo en todo esto, es Mardoqueo. Hay dos personajes que Dios ocupó para salvar la simiente de su pueblo. Uno es Mardoqueo y dos es Esther. Eso lo vemos en esta historia. Y Mardoqueo incluso, dice la Escritura, no termina hablando de Esther. Mardoqueo es el foco. Y Mardoqueo, dice la Escritura al final, en el último versículo, dice que él fue grande a la par del rey, precisamente, y para que en esa posición él procuró todo el tiempo la paz y el bienestar del pueblo de Dios, de donde vendría la simiente, a costa de su propia vida, al igual que Esther puso su vida para salvar también esta simiente. Pero hermanos, nosotros podemos observar de igual manera, por analogía nosotros aquí, el Evangelio. Porque en el cumplimiento de los tiempos, Dios engendró a uno más grande que Mardoqueo, a uno más grande que Esther, a uno más grande que también procuró y procura nuestro bienestar eterno y nuestra paz eterna, reconciliándonos con Dios a través de su sangre, su nombre es Jesucristo. Ahora nosotros en Cristo no solamente somos salvados en Él, sino que somos preservados en Él. Y somos preservados para nuestra glorificación futura. En Él nosotros somos providencialmente cada día sostenidos, guardados, preservados, mientras esperamos la segunda venida o la resurrección de nuestros cuerpos. Y es que nosotros tenemos que entender que este acto de Dios en Cristo Jesús no solo te asegura salvación,
sino que te asegure la preservación de tu fe. A esto en teología se le llama precisamente a esta actividad providencial de Dios de proteger a sus escogidos, de proteger a sus redimidos, de llevarlos hasta la consumación de los tiempos. Doctrinalmente se le llama la preservación de los santos. Esta doctrina nos enseña a nosotros que Dios, por medio de su gracia, Él preserva tu fe y mi fe, para que nosotros siempre creamos en Él. ¿Por qué tú no has apostatado? ¿Por qué tú no has apostatado? ¿Por qué no te has olvidado de Dios? ¿Razones tenemos para olvidarnos de Dios? Claro, si somos pecadores. No necesitamos nada externo a nosotros para odiar a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no odiamos a Dios? ¿Por qué seguimos viniendo a la iglesia a adorarle, a escuchar palabra en adoración, en actitud de adoración para ponerla por obra? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que nos digan que estamos locos, por qué seguimos en la iglesia? ¿Por qué? Por la preservación de los santos. Porque Dios providencialmente, a través de su gracia, Él protege tu fe. Él guarda tu fe. Tú no has caído más de donde has caído porque Dios siempre te preserva. En otras palabras, de que vas a llegar al final, vas a llegar al final. No por ti, ni por tu fuerza, ni por tu astucia. Por la preservación de Dios de tu vida. Porque Dios te ama. Porque hay un sacrificio que compró ese privilegio para ti. Por eso es que Filipenses 1:29, hablando de la preservación de los santos, que es lo que vemos en Esther, dice: Porque a vosotros os ha sido concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, que en el padecimiento es una concesión de Dios, no para exterminarnos. Como ellos tuvieron miedo de ser exterminados, no. Dios nos guarda hasta el final. Se nos ha concedido en el Mesías llegar al final. Aún en el tiempo de la prueba, Dios nos guarda y nos preserva hasta el final para creer en Él. Hermanos y hermanas, la preservación es parte de la obra de gracia de Dios en nosotros. Por ella nosotros no apostataremos, no nos desviaremos. ¿Por qué? Porque según Timoteo también 4:18 nos dice acerca de esta doctrina, nos dice: Asimismo el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Asimismo el Señor ¿qué dice? Me librará de toda ¿qué? Obra mala. Por eso no nos extraña que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron: mira, enséñanos a orar, Jesús, ¿qué les enseñó al final de la oración del Padre Nuestro? Líbranos del ¿qué? Del mal. Porque es una concesión. Es una concesión de Dios para sus redimidos. Ahora nosotros gozamos de eso inmerecidamente, pero lo gozamos. Somos preservados por Él. Es una obra de gracia. Dios te librará a ti. No importa lo duro que sea, Dios te va a librar de toda obra mala. No va a evitar tu sufrimiento, no te confundas. No estoy predicando prosperidad. Dios no te está diciendo que no vas a sufrir. Dios te está diciendo que vas a ser librado de toda obra maligna. Que no lo vas a rechazar, que no te vas a olvidar de Él, que no vas a apostatar. Porque la preservación es para los santos y de los santos. No para el inconverso, no para aquel que parece santo pero no lo es. No para aquel que para siendo trigo resulta que es cizaña. Para ellos la preservación no es. Es para los hijos de Dios. Así que, así como Dios preservó al pueblo de Israel en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, Dios nos preserva en Jesús. Por lo tanto, hoy usted y yo podemos vivir confiados de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. En Esther no se ve el nombre de Dios, pero ¿quién es el actor principal de Esther, hermanos? Dios. Vemos cómo Dios fue moviendo, cómo fue haciendo. En la misma noche, aquí le leen esto y el otro prepara y termina con la misma horca, el otro ahorcado. Es decir, providencia de Dios, soberanía de Dios, omnipotencia de Dios, omnisciencia de Dios.
¿Sabe por qué usted puede vivir confiado como hijo de Dios? Porque Dios está obrando en usted, aunque usted no lo vea. Nosotros, por tanto, hermanos, en tiempos de angustia, ¿sabe qué tiene que hacer? Ore. Ore, ayune, pero confíe. Amén. Ore, ayune, pero ¿qué? Confíe. No en su oración, no en el ayuno. El ayuno no tiene poder absolutamente en nada por sí mismo. Su fe y su confianza no está ni en que usted oró, ni que usted ayunó. Su confianza tiene que estar en aquel por el cual usted ora, al cual usted ora y por el cual usted ayuna. Su confianza tiene que estar en Dios. Pero esa confianza, sus acciones tienen que demostrarlo. ¿Qué es lo que vemos en Esther? Ellos confiaron en Dios, pero se movieron. Habla con el rey, haz esto, hagamos después el decreto, defendámonos. Ellos confiaron, pero actuaron conforme a la voluntad de Dios. Igual usted, ore, ayune, confíe, pero actúe de acuerdo a su fe. A la fe en Cristo Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que en tiempos de necesidad, aún en tiempos de enfermedad, adore a Dios. Adórelo, adórelo, sírvale. Cumpla con sus responsabilidades como creyentes, como cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Y otra cosa que vemos importante en Esther es que todos tuvieron que cumplir un rol importante. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe que para un tiempo como hoy tú eres reina? ¿Sí o no? Se lo dijo. Pero también le podemos decir lo mismo a Mardoqueo. ¿Quién quita a Mardoqueo que para un tiempo como hoy tú tienes que confrontar a la reina? Y también se lo decimos a los judíos. ¿Quién quita que para un tiempo como hoy, judíos, vayan y oren y ayunen? Para un tiempo como hoy, vayan, tomen armas y defiendan sus familias. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Qué estoy diciendo? Si algo nos enseña el libro de Esther, es que cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos una vocación que cumplir dentro del reino de Dios. A cada uno se nos dio diferentes dones. Cada uno es diferente parte del cuerpo de Cristo. Unos son ojos, otros son orejas, otros son manos, otros son pies. Cumpla su ministerio, cumpla su vocación. Yo debo de cumplir la mía y usted la suya en esta iglesia local. ¿Me voy a entender, mi familia? Cumpla su función. Confíe, ore, ayune, pero cumpla su vocación. Cada uno haciendo su parte dentro del reino de Dios. ¿Para qué? Para aquella simiente que ya vino, pero que estamos esperando su segunda venida. Él sea glorificado y exaltado y sea el centro en medio nuestro. Para eso debemos de trabajar. Amén, mi familia. Así que estemos seguros, hermanos, hoy que Dios preserva nuestras vidas. Las va a preservar para redimir nuestros cuerpos en la consumación de los tiempos. Dios va a preservar nuestras vidas y las está preservando. Pero la pregunta es, pastor, una vez más, ¿cómo Dios preserva la vida de los santos? ¿Sabe qué es lo que Dios preserva de usted y de mí? La fe. ¿Qué preserva? Hermanos, ¿qué preserva? La fe. Dios no le va a evitar sufrimiento. Jesús le dijo, el mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Pero yo le he pedido una cosa al Padre, que no llores, que no seas como la chilindrina llorona. Eso le dijo Jesús a Pedro. Una cosa le pido a mi Padre, que no te duela mucho. Eso le dijo Jesús. ¿Qué le pidió al Padre? Que tu fe no falte, porque lo que preserva a Dios es tu fe. Por eso primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios, pero mediante ¿qué somos guardados? Dios guarda nuestra fe. ¿Para qué guarda nuestra fe, hermano? Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero la pregunta es, bueno, pero si Dios preserva nuestra fe, ¿para qué al final de los tiempos, nuestros cuerpos sean redimidos? Es decir, para que lleguemos al final. Si Dios lo que hace es preservar nuestra fe, la gran pregunta, hermano, ¿de dónde proviene la fe y cómo se fortalece la fe? ¿De dónde proviene la fe? Dice la Escritura.
de oír. ¿Y qué oímos? La palabra de Dios, Romanos 10:17, lo dice expresamente así. Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Es decir, la predicación del Evangelio. Pero entonces, hermanos, todos vean para acá, por favor. Precisamente porque la fe viene por la predicación del Evangelio de Jesucristo, es que hoy nosotros, como iglesia local, Centro Internacional de Alabanza, podemos decir, como en el libro de Esther, que para un tiempo como hoy en El Salvador, Dios está haciendo algo que grande en medio nuestro, en medio de nuestra iglesia local. Dios providencialmente, aunque no la hemos visto, en los últimos 14 años Dios ha venido reformando nuestra iglesia, reformando nuestros corazones, reformando su familia y su matrimonio. Dios, a través de la palabra, a través de la sana doctrina, que son las doctrinas históricas rescatadas en la Reforma, a través del Evangelio, para un tiempo como hoy, por 14 años, Dios nos ha venido reformando. Y esto lo vemos ya en toda Latinoamérica. Dios viene reformando personas individualmente, pastores, iglesias. Y Dios por 14 años, desde hace 14 años lo viene haciendo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia era una iglesia neopentecostal. Era una locura. Era un chiste, era una burla a Dios. Pero providencialmente, a través del quebranto, Él nos llevó obligatoriamente a la palabra, a regresar a la Escritura. Y en su misericordia nos mostró el Evangelio, al cual comenzamos a regresar hace 14 años atrás. Pero ahora Dios ha hecho esto, reformar nuestra iglesia, transformarla a través del Evangelio de Jesucristo, reformando desde los pastores hasta los miembros. ¿Pero para qué? Para que un tiempo como hoy en El Salvador, su pueblo esparcido en El Salvador sea ministrado, su Evangelio sea predicado y la fe del pueblo de Dios en El Salvador sea fortalecida por medio del Evangelio que van a escuchar y que han venido escuchando. Nosotros no somos la única iglesia que Dios ha venido transformando. Hay varias más. Conocemos varias. Soyapango, en Ilopango, en diferentes lugares. Dios viene reformando iglesias y pastores. Pero para que un tiempo como hoy de mucha zozobra en El Salvador, su pueblo en medio del Salvador, su pueblo, el pueblo de Dios, sea ministrado por medio de estas iglesias que predican el Evangelio. Amén, hermanos. Es para un tiempo como hoy, en donde en El Salvador hay desilusión, frustración, quebranto social, tristeza, angustia, desempleo, corrupción, amenazas, asesinatos, inseguridades, desprecio, odio. Para un tiempo como hoy es que desde hace 14 años Dios viene haciendo algo grande en nuestra iglesia por medio de su Evangelio, para que a través de esta misma iglesia local y esta iglesia local sea protegida, preservada, orientada, consolada, dirigida por medio del Evangelio de Jesucristo, de tal manera que usted y yo podamos vivir plenamente en adoración a Dios como Dios lo merece. La próxima semana en nuestra iglesia va a suceder algo grande, muy grande. Es lo más grande que va a suceder desde que esta iglesia fue fundada hace más de 22 años atrás. En la próxima semana. Y esto grande va a ser un testimonio y una muestra pública de la reforma que Dios comenzó en nuestras vidas hace algunos años atrás. Y nosotros queremos que usted sea parte de eso, de su iglesia, el próximo domingo, en esto que Dios está obrando y va a comenzar a obrar para un tiempo como hoy en El Salvador. Pero mientras viene la otra semana, hoy demos gracias a Dios. Vamos a orar.